Mi nombre es Héctor Pirela y voy a hablar sobre los hechos procesales como primer punto. Los hechos procesales son aquellos pormenores de la vida que causan un efecto en los procesos, por ejemplo la incapacidad física repentina de una de las partes en el proceso, el extravío de algún elemento de interés en el mismo y todo aquello que forme parte de un proceso jurídico. Por otro lado, se llaman actos jurídicos procesales cuando los hechos son conducidos por una voluntad predominante que puede alterar o modificar, extinguir derechos procesales, etc. O sea, cuando se presenta la demanda, la declaración de testigo, la notificación del mandado, etc. Tipos de hechos procesales. Tenemos los actos del tribunal, que son aquellos emanados de los agentes de jurisdicción, colaboradores y colaboradores, hasta jueces. Los actos de las partes, que son aquellos donde el demandante, el demandado, y si procede el tercero, interviene en el desarrollo del proceso. Y están los actos de los terceros, que son aquellos que proyectan sus efectos directamente sobre el proceso. Por ejemplo, la declaración de un perito, un testigo, etc. Tenemos los actos del tribunal que le completan las decisiones sobre los conflictos que están a cargo de su jurisdicción. Tenemos la clasificación. Dentro de la clasificación tenemos los actos de decisión, buscar asegurar el impulso procesal, las diligencias dirigidas a resolver el caso proceso. Tenemos los actos de comunicación, que van dirigidos a notificar a las autoridades o las partes de los actos de decisión o decisiones emanadas. Tenemos los actos de documentación, que son aquellos que acuden a representar mediante documentos escritos los procedimientos de las partes, de los terceros o el tribunal. Tenemos los actos de las partes, que buscan y obtienen la satisfacción de lo que se pretende. El imperativo jurídico aparece en todas las áreas del orden jurídico, se clasifican en deberes, obligaciones y cargas. Los deberes van dirigidos al interés de la comunidad, las obligaciones van dirigidas al interés del acreedor y las cargas se dirigen a las personas que realizan el acto. Tenemos los deberes procesales. Son todas las personas que intervienen en el proceso y su correcta utilización o realización, además de prever el interés colectivo sobre el interés individual o personal. Entre los deberes tenemos que las partes deben actuar y decir la verdad. No se deben transcribir documentos obviando alguna palabra sin cuya presencia se modifica el contenido de un documento. El deber también recae sobre el funcionario del juez, los cuales deben cumplir con el horario establecido en el tribunal. El juez debe sentenciar sin demorar indebidamente el proceso bajo ningún concepto. Hay que aclarar que el incumplimiento de algunos de estos deberes está sujeto a sanciones y está regulado en el artículo 830 del Código de Procedimiento Civil. Las obligaciones procesales son como consecuencia de las actuaciones en un proceso, lo cual se llama también responsabilidad procesal, donde además existe un elemento importante como la condena en costa, la cual obliga a la parte perdedora de un juicio a pagar los costos del proceso, así como también se obliga a pagar las costas procesales en caso de que haya algún convenimiento y de desistir de seguir en el juicio. Las cargas procesales. Es un imperativo procesal donde el demandado tiene la carga de contestar la demanda oportunamente, ya que de no hacerlo puede sufrir consecuencias jurídicas por su omisión. De manera que el demandado que incumple contestar la demanda solo podrá desvirtuar los hechos durante el acto probatorio, alegado por el demandante, pero no puede traer nuevos elementos al juicio sin haber cumplido en contestar la demanda misma. La carga o el impulso procesal son los que se realizan para que el proceso siga avanzando hasta su sentencia. La relación entre la carga y el impulso procesal se estructura cuando el juicio se desarrolla también mediante las cargas impuestas a las partes. De allí que es llamado también impulso procesal. Las nulidades procesales es la acción que tiende a privar de efectos o actos o negocios jurídicos cuya actuación no se han llevado a cabo ciertas formas procesales, lo cual causa su nulo efecto, o sea, es la falta adecuada en un acto realizado capaz de producir un perjuicio a alguna de las partes. Están las nulidades textuales y las virtuales. Las nulidades textuales son aquellas contempladas en un texto legal, mientras que la virtual es donde interesa un requisito esencial del acto y cómo afecta el núcleo de la actuación cumplida, produce su nulidad. Aquí es donde el juez debe declarar la nulidad aunque no exista un texto legal que la prevea. Vamos con el principio finalista. Ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin para el cual está destinado. Esto es según el último precepto del artículo 206. La teoría de los actos procesales. Hay un punto importante a señalar y es el hecho de diferenciar el acto y el hecho para llegar al punto de lo que llamamos voluntad. Ahora, llamamos
hechos jurídicos todos los que importan al derecho, o sea, aquellos hechos relevantes, distinguiéndose en actos jurídicos procesales y simples hechos procesales. Esto es según la voluntad humana, esté presente o no. Los actos procesales son los que comienzan un juicio y terminan la sentencia emitida por un juez. Los hechos procesales no salen de la voluntad de la persona, no se originan en ellas, pero pueden salir durante el proceso y tener efectos jurídicos también. Los actos procesales no están limitados según los producidos por las partes involucradas, ya que el secretario, oficial y demás funcionarios del tribunal, así como el juez, son sujetos procesales. También se consideran como actos procesales la intervención de testigos, informes de peritos, porque producen o causan algún efecto jurídico. Tenemos la intención, violencia, dolo y fraude. Por algún dolo, por algún error personal, puede que exista alguna divergencia entre el acto y la voluntad de los actos procesales, que involucran las partes. Por otro lado, tendrá ineficacia probatoria cuando la prueba del error modifique los efectos procesales en los actos probatorios, como son los dictámenes, los testimonios, la confesión, el peritaje, etc. Los actos procesales están conformados por requisitos de forma y de fondo. Pueden ser subjetivos y objetivos. Los requisitos de forma están integrados por el debido proceso. Se incluye el lugar donde deben desarrollarse los eventos, el idioma exigido, las disposiciones de las funciones de los funcionarios, la firma, etc. Mientras que en los requisitos de fondo se tiene la capacidad jurídica de la persona que lo emplea o ejecuta y en caso de que no asista personalmente tenga su debida representación. Ahora son subjetivos cuando los requisitos se refieren al sujeto que ejecuta el acto, o sea, la representación, la capacidad y la legitimación, mientras que son objetivos cuando los requisitos se refieren al mismo acto, o sea, los que constituyen formalidades del mismo acto, por ejemplo, el plazo por contestar una demanda, etc. Las sentencias interlocutorias, antes de finalizar el trámite, resuelven el asunto principal o incidente, o deciden sobre materias que no son de simple tramitación. Están las sentencias definitivas. Después de agotados los trámites del proceso, deciden el asunto principal, así como también aquellas que sin llenar estos requisitos previos sean autorizados por la ley. El consentimiento del demandado. Dice una jurisprudencia que la juramentación del defensor ad litem es materia de orden público y su omisión o irregularidad hace nula inválida las actuaciones. O sea que si el defensor ha defendido exitosamente la defensa, no se justifica anular todo lo actuado por una indefección que aprueba el mismo defendido. Es un formalismo que desconoce el carácter legal del proceso y su forma, de manera que el acto no será nulo, pues lo importante en el proceso es la administración de justicia y para que no se asfixie el derecho es necesario evitar tanto formalismo. Por lo tanto, es deber del juez como parte del proceso procurar la estabilidad del juicio, corrigiendo y evitando las faltas que pueden anular cualquier actuación procesal. El principio de trascendencia. Para saber si el acto procesal ha cumplido su objetivo, el juez debe determinar si ha habido causa de inobservancia, si ha habido indefensión o perjuicio. En este caso debe determinar si convalidó el juicio la parte perjudicada según el artículo 213, o si el juicio tiene origen el litigante perjudicado, que está contemplado en el artículo 114. El perjuicio viene determinado por la indefensión, pues ella incluye en su concepto el principio de igualdad y la garantía constitucional del debido proceso. No puede anularse un acto procesal sino cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin. La anulación no procede, aun en los casos establecidos precedentemente en los actos, siendo irregular, ha logrado el fin al cual está destinado, salvo que se hubiese decretado una indefensión. La convalidación son aquellas nulidades de citación, en general todo acto que acarrea un menoscabo de la garantía constitucional sobre la defensa en el juicio, siempre y cuando tal convalidación la haga motu propio del perjudicado. La convalidación tácita ocurre cuando la parte contra que ocurre la falta no pide la nulidad en la primera oportunidad en que conste en auto y debe hacerlo en la primera oportunidad porque es contrario al principio de protección procesal, lo cual está en el artículo 214. Que un litigante retenga la opción de aceptar o rechazar los efectos de un acto procesal y hacer depender de su propia iniciativa la validez del mismo de todo el juicio, si el acto es esencial a lo subsiguiente. La convalidación del defensor. El artículo 213 habla sobre la convalidación como justicia útil a la validación del proceso y la estabilidad, pero no es sustentable la tesis en la cual el defensor de oficio del demandado no puede convalidar los vicios de citación, porque esta norma se refiere solo a la parte perjudicada del sujeto convalidante, de manera que el defensor es un representante de la parte donde los actos cumplidos en el proceso de cualquier índole obran en el escenario jurídico. Esto es según el artículo 1169 del Código Civil, de manera que no se puede negar que el defensor, cuando se presente y contesta la demanda o deja de hacerlo, provocando la confesión de su defendido, lo cual produce efectos en contra o a favor del mismo. Por lo tanto, no hay razones para introducir excepciones sin fundamento alguno y excluir la convalidación por una relación delicada de improbidad
y deslealtad, de manera que un apoderado puede representar al demandado al lite. Ahora, si el defensor tenía la cualidad de apoderado especial judicial para el momento del juicio por primera vez actuando en el mismo, se produce la convalidación tácita, aunque el poder no esté consignado ni se pretenda hacerlo. Como último punto tenemos el principio de protección, que indica que no se puede impugnar la validez del procedimiento cuando la causa queda dado parte de la nulidad que declare a instancia de parte o la haya consentida, tácita o expresamente. O sea, nadie puede practicar a su favor la torpeza, por la sencilla razón de que el litigante no puede optar entre la validez o invalidez del acto, según sean favorables o no los resultados del mismo, o de la decisión subsiguiente. Según el artículo 17, la ley protege la validez del proceso contra la improbidad, y según el artículo 166, la impericia o imprudencia del litigante. Bien, esta fue mi intervención sobre el punto de los hechos procesales.